Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Hoy estamos aquí para usted 2 horas, sea cual fuera la hora que nos esté escuchando. Estamos 2 horas para usted. Y el martes de estudio bíblico, donde vamos a volver al capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Lo estamos mirando versículo por versículo. Esto es una maratón básicamente que hemos comenzado a hacer en el mes de enero de este año, cuando estábamos todavía en Radio Luz, y ahora queremos cumplir con lo que hemos prometido de ir hasta el final, ¿ok? Así que gracias. Hoy estamos aquí también en Facebook, y usted puede contactarse con nosotros vía Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, el correo electrónico. También puede ir a radiolared.net y ahí hay una forma de contactarse también con nosotros, o iglesialareddenver.org. Este programa es traído a usted gracias al Ministerio Vivir Mejor Incorporated, a Radio La Red y a Iglesia La Red aquí en Denver. Bienvenidos a los que están escuchándonos también desde otras ciudades del país, tanto vía Facebook como YouTube, y también vía las emisoras locales que llevan este programa al aire, lo sacan al aire. Gracias a ellos también. Y como dije la semana pasada, vamos a ir promocionando esta información poco a poco a medida que estas emisoras nos la envíen. Aquí en Colorado también, si usted desea comunicarse con nosotros telefónicamente, estamos en el 720-325-7282, 720-325-7282, y si cuando usted llama en ese momento está la persona ocupada para atender, deje un mensaje. Ese es un teléfono de línea y ahí pueden dejar un mensaje y le responderemos cuanto antes. Hoy estamos entonces en Juan capítulo 13. Lo que voy a hacer es comenzar a leer desde el versículo 1, a pesar de que ya hemos tenido el programa del martes pasado hasta el versículo 7. Pero para que tengamos el contexto, ¿verdad? Lo voy a leer y luego vamos a tomar desde el versículo 7, 8 y entonces vamos a seguir con nuestro estudio. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 13, quería decir para los que están siguiéndonos con su Biblia. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, o a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe a mí, al que yo enviare, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Muy bien, vamos a mirar estos textos desde el versículo 8, porque necesitamos hablar acerca de eso, versículo por versículo, ¿ok? Entonces, vamos a volver a leer el versículo y vamos a explicarlo. Cuando el Señor Jesús está lavando los pies de los discípulos, llega a Pedro. Y Pedro, como dijimos la semana pasada y vemos en su Biblia en el versículo 6, usted y yo podemos verlo, Pedro le dice, Señor, tú me lavas los pies. Y el martes explicábamos, esto era muy extraño para Pedro porque nunca hacía esto un rabino, ni siquiera sus discípulos, dicen los historiadores. Esto era un trabajo que no le correspondía a ellos, en su cultura les correspondía a los siervos, a los esclavos. Respondió Jesús, le dice, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, lo entenderás después. Lo explicamos, entiendo, el martes pasado. Ahora, vamos a el 8. Pedro le responde, no me lavarás los pies jamás. Nunca me lavarás mis pies, dice otra versión. Esto es en griego, en el idioma original, lo que llamamos una negativa doble, ¿verdad? Una forma de decir nunca, como quien dice nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia, no, no y no. ¿Okay? Ahora, este término es muy fuerte, no creo que es un término irrespetuoso, en el contexto Pedro nunca iba a hacer eso, pero es un término donde habla de resistencia. Él no podía concebir como discípulo del Maestro de Maestros, como discípulo de Cristo. Él había confesado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, no entraba en la mente de Pedro una reacción así o una acción así. El Señor le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando aquí? Está ocurriendo que lo que el Señor estaba haciendo era lo que modernamente llamamos una lección objetiva, ¿sí? Donde tomamos elementos, objetos o representamos acciones que comunican algo. Los profetas del Antiguo Testamento representaban acciones que significaban algo para ese pueblo y eran la manera de comunicar de Dios a través de esos profetas. En el Nuevo Testamento ya no vemos eso, excepto en algún que otro caso. ¿Okay? Entonces, aquí el Señor está tomando, o está haciendo una lección objetiva, como decimos modernamente. Está tomando elementos y haciendo algo, está participando en una acción inconcebible para Pedro, por ejemplo. Entonces, al mismo tiempo, era mucho más que una lección objetiva. Aquí yo veo en los comentarios aquí que hay dos cosas grandes que aparecen. Una es lo que siempre se escucha y se predica. Bueno, el Señor les estaba enseñando a Pedro y a los discípulos a ser humildes, a servirse unos a los otros, es cierto. Pero también tenemos que ver la figura de lo que está pasando en cuanto al lavamiento de pecados. El Señor Jesús está lavando los pies, está diciendo, yo he venido al mundo a salvarlos, a limpiarlos de pecado. Entonces, ahí estamos viendo la obra del Señor Jesús en la cruz. Ahora, esta reacción de Pedro, no me lavarás los pies jamás, y luego la de Jesús, si no te lavo no tendrás parte conmigo, son dos expresiones muy fuertes. La de Pedro, como decíamos, es un doble negativo en el original en griego, es muy muy fuerte, no irrespetuosa, repito, pero muy absoluta. Y la del Señor Jesús también. Si yo no te lavo, si no los lavo, no tendrás parte tú conmigo.
Ahora, ahí no está diciéndole el Señor, tú vas a ser un corredentor conmigo, a través de ti la gente va a ser salva. No, Jesús no comparte eso con nadie. Simplemente está hablando acerca de un imperativo en el griego, donde significa algo muy importante que queremos ver en el próximo segmento. Quédese con nosotros aquí en 1650 AM Radio La Red en Denver, o en la radio que usted esté escuchándonos, o en los medios digitales. Volvemos enseguida, y si usted tiene preguntas o comentarios, envíenoslo, utilizando los medios sociales o Facebook o Messenger, y vamos a tener también eso en cuenta. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Una de las preguntas que me hacen a menudo en nuestras conferencias es esta: ¿por qué decimos que perdonamos, pero cuando recordamos lo que nos hicieron, entonces vuelven el dolor y la lástima aún después de tanto tiempo? Es una pregunta muy interesante. Las heridas que duelen posiblemente aún no han sido sanadas, o como ocurre en algunos casos, duelen porque se ha provocado más dolor sobre esa herida. Es el caso, por ejemplo, del cónyuge que ha perdonado una infidelidad y de pronto vuelve a ser engañado. Es normal que ahora le cueste volver a perdonar, sin embargo, es posible. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Jesús no estaba exigiéndole a Pedro que perdonase con sus fuerzas humanas, sino con el poder que Dios da a aquellos que le conocen personalmente. La Biblia dice que todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para nosotros, pero depende de nuestra actitud. Si decidimos obedecer y confiar en el poder que Dios da, entonces lograremos cosas que de otra manera serían imposibles. Si decidimos no obedecer, seguiremos atrapados en el dolor, en el rencor y en todas sus consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Decida perdonar. Soy Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, continuamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, y los días martes nos dedicamos a estudiar versículo por versículo de un texto de la Biblia. Como dije antes, venimos estudiando desde el mes de enero el libro de Juan. Estamos en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Nunca me lavarás los pies, jamás, dice Pedro. Y Jesús les dice: Pedro, si no te lavo
los pies no tendrás parte conmigo. Y se ha escuchado mucho sobre este texto, y muy bien, hablando de la humildad y mostrar el Señor la humildad que tenían que tener unos con los otros, entre ellos lavarse los pies unos a los otros, en otras palabras, hacer un trabajo de siervos, como era en la cultura de aquellos tiempos. Pero es también una figura de lo que el Señor Jesús vino a hacer. El Señor Jesús vino aquí al mundo en su primera venida como un siervo. El profeta Isaías lo presenta como el siervo sufriente de Dios. El siervo sufriente, el Mesías, vendrá a reinar en su segunda venida, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores que es, pero en su primera venida, recuerde, acabamos de celebrar, Él nació en Belén de Judea, Él nació como un baby, nació en una familia pobre, nació en una familia que aunque venía del linaje del rey David, para la época que Jesús llegó a esta humanidad, que Dios lo envió aquí al mundo, esa familia, María y José, no eran una familia de recursos, tenían la alcurnia, como dirían en algunos lugares, pero no tenían los fondos. Entonces, el Señor Jesús vino así, en un pesebre, mostrando su humildad. Dios vino a estar entre nosotros, a ser uno de nosotros sin pecado, pero aquí vino, y no vino entre los millonarios, entre los ricos de su tiempo, no vino en el lujo, no vino como le correspondía, imagínense, pero eso es lo que va a ocurrir cuando Él regrese. Ahora aquí está enseñándoles, decíamos en el primer segmento, una lección objetiva para mostrarles quién es Él. Se trata siempre de Jesús más que de los apóstoles, pero es algo que también incumbe o está relacionado con los discípulos, con los apóstoles. Ahora en el versículo 9, aquí vemos que la reacción de Pedro es: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Uno puede pensar, ok, se asustó Pedro. Yo no sé si se asustó, pero lo que sí puedo decir es, por supuesto que lo peor para su vida hubiese sido que el Señor lo excluyese. Y Pedro amaba al Señor. Sí, yo sé, más adelante Pedro niega a Jesús 3 veces, pero Pedro se arrepiente, Pedro ama al Señor. Eso nos enseña a nosotros algo muy grande, no como una excusa o un escudo detrás del cual escondernos. Bueno, Pedro negó a Jesús, yo también lo puedo hacer. No. Pero sí nos dice que si ocurre algo en lo que de alguna manera fallamos, negamos a Jesús, no solo se niega a Jesús diciendo como Pedro, yo no lo conozco, y mintiendo porque por supuesto era uno de sus principales discípulos. No, también se puede negar a Jesús con una línea muy larga de diferentes pecados que podríamos mencionar. Sin embargo, cuando somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado, como convenció a Pedro, y cuando Pedro vio a Jesús, recordó inmediatamente lo que Jesús le había dicho de que antes que el gallo cantara, recuerda. Entonces Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Si Pedro no hubiese sido alguien que realmente amaba al Señor Jesús, no se hubiese arrepentido, hubiese puesto excusas, hubiese hecho lo que hizo Judas, fue y se ahorcó. No, Pedro se arrepintió, lloró amargamente, porque amaba al Señor Jesús. Fue un momento, un acto de miedo, un acto de debilidad, un acto de miedo, un pecado, pero fue un acto de miedo frente a lo que veía que estaba ocurriendo. ¿Estuvo bien? No, estuvo mal, pero observe que el Señor Jesús lo perdona. Ahora, aquí, antes de que eso ocurra, Pedro tiene esta reacción. El Señor les dice, si no me dejas hacer esto, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro entonces dice, no solo mis pies, Señor, todo mi cuerpo. Jesús, el Señor, le responde algo que en la versión Reina Valera no está mal traducido del griego, pero podría haberse traducido un poco mejor. En el versículo 10 dice, Jesús le dijo el que está lavado. En realidad en el griego indica la palabra aseado o bañado. Por eso el Señor le dice, no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Pues está todo limpio, como usted, como yo, cuando uno se baña, está todo limpio. Luego se ensucian las manos, los pies, etc.
Y así como nosotros entramos a un lugar y usualmente nos lavamos las manos, ellos también se lavaban los pies por el tipo de calzado que usaban, etc. Y dice el Señor, vosotros estáis limpios todos, aunque no estáis limpios, aunque no todos. Ahora vamos a llegar a eso. Ahora, en primer lugar dice el Señor que está bañado o el que está aseado. Y naturalmente aquí no está hablándoles de Pedro, yo sé que te bañaste antes de venir aquí. Está hablando metafóricamente, está diciendo espiritualmente, tú eres salvo. Tú no necesitas que yo te vuelva a salvar por lo que acabas de decirme. Y ahora comprendes que te equivocaste, entonces necesitas que te salve de nuevo. No, eso ya está. Lo que necesitas es lavarse solamente los pies. Entonces aquí Pedro ya es salvo, ya está salvo. En el capítulo 15, ahí muy rapidito en su Biblia, el verso 3, Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces eso apoya, es un texto que apoyo, es paralelo a este texto, donde el Señor dice, ya ustedes están limpios, aunque no todos, hablando de Judas, pero tú, Pedro, estás limpio, los demás aquí, excepto Judas, están limpios, son salvos. Entonces eso es una metáfora. Jesús usa muchas veces ejemplos, analogías, metáforas, y Pedro ya era salvo. Ahora, ¿por qué aquí tiene que arrepentirse? Cuando el Señor le dice, estás salvo, estás bañado, estás lavado, solo tienes que lavarte los pies. Ese es un ejemplo, es otra lección objetiva muy interesante para usted y para mí, amigo oyente o televidente, porque los que ya hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, claro, vamos a pecar de tanto en tanto. Primera Juan 1:9 nos dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Y ese libro nos dice que no podemos decir que no pecamos más, porque somos salvos, ya no pecamos. Lamentablemente sí pecamos. No buscamos pecar, pero nos descuidamos de nuestra relación personal con Cristo y de pronto pecamos, como le pasó a Pedro. En un momento hermoso, glorioso, en la última cena, y sin embargo mire cómo de pronto aún cometió un pecado, porque no me lavas los pies jamás. Eso no, yo no lo veo como una cuestión de vanidad o de orgullo de parte de Pedro, simplemente él no podía concebir que su maestro, que Dios en la carne viniese a lavarle los pies, y entonces ahí eso es algo que el Señor, digamos, aprovecha para decir, no, Pedro, tú tienes que aceptar mi ministerio, tienes que aceptar lo que voy a hacer por ti y por la humanidad en la cruz. Acepta que yo he venido como un siervo. Pedro, y esto estoy agregando, o sea, especulando en lo que pudo haber sido toda la conversación tal vez, Pedro tenía que comprender que Dios en la carne, que Jesús, de aquel, como repetí antes en el segmento anterior, aquel que Pedro mismo tuvo por revelación de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Pedro sabía muy bien lo que estaba ocurriendo aquí, cómo Él va a venir a lavarme los pies a mí. Pero eso fue lo que Dios vino a hacer. Vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Descendió de su trono de gloria para estar en la humanidad, morir como un criminal, aunque nunca había pecado. Y luego Pedro tiene que aprender, igual que los otros discípulos allí presentes, y usted y yo presentes ante esta Escritura, que nosotros estamos aquí no para vivir para nosotros. Hay otro texto en la Biblia donde dice más adelante que nosotros debemos vivir para aquel que vivió y murió por nosotros. Entonces, esto es una tremenda lección. Y cuando Pedro dice, entonces, ahora en otras palabras, entiendo, comprendo, necesito, Señor, todo ser lavado, el Señor le dice, no, tú ya eres salvo. Lo que tienes que hacer es lavarte los pies. ¿Okay? En otras palabras, lo que hay que siempre hacer como cristianos es estar permanentemente en ese estado de decir, bueno, he cometido... Hay gente que me ha preguntado, ¿siempre tenemos que pedir perdón? ¿Ya somos salvos? Bueno, no siempre tenemos que pedir perdón como aquella primera vez cuando fuimos salvos. Ya está, somos salvos, ya está. Pero todos los días tenemos que pedir perdón por pecados que cometemos todos los días. ¿Okay? Y decir, bueno,
Hoy, Señor, muéstrame en qué estuve mal, qué es pecado, qué he hecho. Y a veces ni hay que orar, ya uno sabe automáticamente, dije esto que no correspondía, hice. Pero hay ocasiones donde también uno puede orar diciendo, yo no sé si algo que he hecho estuvo mal, te pido perdón. Así que no estamos diciendo acá entre un estado psicológico, mental, emocional de hiperventilación espiritual. Estamos diciendo, ok, todos los días eso es parte de la santidad, Señor. Y no, gracias por decirme que esto que dije fue una mentira, una exageración, o me equivoqué, o le levanté la voz a mi esposa, o a una dama, ¿verdad?, su esposo, o fui demasiado estricto con los niños. Hay cosas, entonces uno ora y así lava, ¿verdad?, esa parte. El Señor también cubre eso. Otros dicen que también esto puede tener relación con la traición de Judas y que el estar bañado puede referirse a justamente como que Pedro, como los otros discípulos, sí habían estado salvados, bañados, pero aún antes de la crucifixión, porque el Señor los escogió y en la crucifixión se hizo efectivo eso, como pasó con los del Antiguo Testamento, pero no pasó con Judas, no ocurrió con Judas. ¿Okay? Bueno, cuando regresemos después de esta próxima pausa, vamos a ver el versículo 11, hablando de Judas. ¿Okay? Quédese con nosotros, cuando regresemos entraremos en nuestro tercer segmento y vamos a seguir así que paso versículo por versículo. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Bright Productions, mercadotecnia digital, podcasting, administración de redes sociales, anuncios digitales en las plataformas más importantes para dar a conocer tu negocio o servicio y muchas opciones más, porque lo digital ya no es para mañana, es lo de hoy. Llámanos 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde y en repetición durante la programación del día. Estaremos desarrollando series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán en tu relación con Dios. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Estamos de regreso con usted aquí en su programa Viva Mejor y estamos aquí trabajando juntos en el libro de San Juan, en el capítulo 13. Este es nuestro tercer segmento y vamos a continuar hablando acerca de todo esto. Antes recuerde que usted puede contactarse con nosotros, puede poner sus comentarios aquí si está viéndonos en Facebook, sus preguntas, sus saludos. Nos encantaría saber desde dónde usted está viendo o también escuchando este programa. ¿Okay? Eso nos alegra no solamente a mí, pero alegra a la producción, alegra a la nueva radio. ¿Okay? Eso es bien interesante. Puede compartirlo. Recuerde también que está todo en el podcast y esa es una manera que también todos podemos compartir. Volvemos al versículo 11. Este versículo 11, estamos en Juan 13. Ahí en el versículo 11. Espérame que di vuelta la hoja muy mal. Aquí estamos. Okay. Aquí en el versículo 11 dice, porque Jesús sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, muy interesante aquí es que este versículo en algunos originales está en paréntesis. Simplemente para hacer la aclaración, Juan es el que está escribiendo años después. Ya Jesús había muerto, resucitado, ya había pasado los 40 días y había regresado a los cielos. Entonces, pues aquí Juan aclara cosas, ¿verdad? Y entonces dice, no estáis limpios todos. Así que en el verso 12 dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y aquí viene la explicación directamente del Señor Jesús. Ahora, después de haberle lavado los pies, esto significa que el Señor no solamente lavó los pies a Pedro. Claramente se dice que lavó los pies en plural. Entonces esto lo hizo a todos los discípulos. Pero aquí dice, ¿verdad? Después que les hubo lavado los pies. Y después habla plural a todos. Entonces, la idea aquí es una expresión muy, muy fuerte, como decíamos antes también, para la otra expresión de los versículos anteriores. Y esto es algo que indica que el Señor ofreció un servicio, y les hizo un servicio al lavarle los pies, que es lo que usualmente hacían los servidores, los esclavos. Y luego, entonces, ¿qué hizo? Dice aquí, tomó su manto, volvió a la mesa. Recuerden que antes habíamos leído que se despojó de su manto para hacer esto. Volvió a la mesa, se los puso antes y se volvió a sentar. Ahí alrededor de la mesa estaban los discípulos y todo no había concluido todavía. Y entonces, después que él concluyó su trabajo como siervo de ellos, entonces vuelve a su posición en la mesa como maestro y señor. Y esto, otra vez, para nosotros, 2000 años después y en la cultura occidental, no tiene la fuerza que debería tener en el mismo momento que lo leemos. Muchas veces sí, porque el Espíritu Santo nos muestra estas cosas, pero vale la pena explicar que en aquellos tiempos estas actitudes físicas de Jesús, salir de la mesa y no estaba sentado en cualquier lugar, sino en un lugar, digamos, de honor principal. Hoy diríamos a la cabecera de la mesa, antes posiblemente en el medio, etcétera. Se despoja de su manto, toma la actitud de siervos, lo que hacían los siervos, luego vuelve a ponerse su manto, vuelve a sentarse en ese lugar.
Fíjese, ellos estaban observando cada paso de lo que estaba haciendo el Señor Jesús y tienen que haber captado lo que usted y yo lo captamos más que nada por explicación. Tienen que haber captado cómo nuestro Señor, cómo nuestro Dios en la carne, cómo está haciendo esto, cómo se explica. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo para enseñarles, para instruirles. Y luego cuando se sienta a la mesa, entonces es cuando Él dice esto que acabamos de leer, ¿verdad? La pregunta del Señor es, ¿saben lo que les he hecho? O sea, ¿captan, se dan cuenta, comprenden esta lección que les estoy dando? ¿Pueden observar cuál es mi lugar en la redención? Yo soy el único redentor, el único que puede venir a hacer este trabajo, servir al hombre, a la mujer, ¿verdad? Morir por ustedes y además se dan cuenta de la lección para ustedes como siervos míos. Entonces, recuerden que esto ocurrió antes de la crucifixión. Entonces, no significa que comprendieron inmediatamente lo que el Señor Jesús había hecho, ¿sí? Pero les hace la pregunta. Entonces, luego Él mismo va a la respuesta y dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. ¿Okay? Entonces, Maestro y Señor son títulos muy dignos, exclusivos del Señor Jesús, pero eran títulos que los judíos usaban, Maestro, Señor, y era algo frecuente para ellos. Se lo daban a los que hoy en día llamaríamos doctores en teología, etcétera, y ellos eran aprendices. Entonces se dirigían hacia los maestros como maestro. En cuanto al Señor Jesús, era Maestro y Señor. Entonces, el Señor dice, bueno, está bien, yo soy Maestro y Señor. Esto es algo que no es que el Señor necesitaba que se le llamara Maestro porque tenía un complejo de inferioridad o de superioridad. Esto era algo que ellos lo hacían como una señal de respeto. Era algo común para otros, mucho más para el Señor Jesús. Entonces el Señor les dice, hacen bien porque yo lo soy. ¿Okay? Eso no significa que el Señor estaba siendo vanidoso, Él nunca pecó, no iba a tener ese pecado de vanidad, pero los está poniendo, los está ubicando. Tienen razón, yo soy el Maestro, yo soy el Señor de sus vidas, ustedes son mis discípulos, y entonces aquí va el asunto. Bueno, si yo, que soy el Maestro, si yo que soy Dios, que soy el Señor, que soy el que gobierna sobre ustedes, hago esto de lavarle a ustedes los pies. ¿Ven? Ahí va el ejemplo. Entonces, ahí, eso no significa ahí nomás meramente del acto que él hizo al lavar los pies, pero fue un acto de mucha humildad. Nunca habrían visto al Señor hacer algo así, por eso Pedro se sorprendió. Ellos sabían que el Señor era humilde, sabían que era manso y humilde de corazón, pero nunca habían visto al Señor en una situación como esta. Entonces estaba haciendo algo que hacían los siervos, estaba haciendo algo que en realidad hacían a veces también los extraños, y que los siervos hacían a los extraños y a los viajeros, etcétera. Hay mucho que decir de ahí, pero no nos vamos a ocupar mucho de esa parte porque no es la parte más interesante, pero sí está diciendo que ellos tenían que tener una conducta que mostrase ese espíritu de humildad que el Señor tiene. Cuando el Señor está en nuestras vidas, no puede haber otro espíritu de humildad más que el espíritu de humildad que el Señor tiene. No es solamente que el Señor inspira la humildad. Por ejemplo, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, la gente que no es de Cristo, observa la vida de Jesús y lo considera una persona humilde y dicen, me inspira la vida de Jesús. Mi hermano, hermana en Cristo, el Señor no solamente a nosotros nos inspira como un ejemplo para imitar, el Señor vive en nosotros por medio de su Espíritu y genera ese espíritu de humildad dentro de nosotros, y nosotros tenemos que hacerle caso a eso y ejercitarlo. Ahora, si usted no experimenta eso, está en problemas, porque entonces realmente usted es cristiano. Ahora, no estoy aquí para condenarlo, sino
simplemente para que nos preguntemos eso. Todos, usted y yo también, tenemos arranques de orgullo, arranques de rebeldía, pero si realmente Cristo vive en nuestras vidas, vamos a sentir la convicción del Espíritu de Santo y el Señor nos va a ir cambiando, nos vamos a arrepentir, vamos a odiar, rechazar esa manera de ser, y el Señor va moldeando nuestra forma de ser. Es algo que el pastor no puede hacer, la iglesia no puede hacer, un libro cristiano no puede hacer, pueden ser inspiradores, pero el Señor tiene que estar dentro nuestro para cambiar desde adentro nuestra vida. Sí, y el Señor está, yo entiendo, mostrándoles eso. Tienen que aprender a amarse unos a los otros, tienen que aprender a ver que ese espíritu de humildad ya está dentro de ellos, a estar el Señor en su corazón. Claro, recuerden también que esto es antes de Pentecostés, es antes del Espíritu Santo viniendo a sus vidas, pero tenían ahí al Señor Jesús. Entonces el Señor les está mostrando lecciones desde afuera, digamos, de cómo es Él, y como es Él, tenemos que ser nosotros. ¿Okay? Cuando regresemos, entonces vamos a mirar en nuestro cuarto segmento qué dicen los siguientes versículos al respecto. Quédese con nosotros aquí en Viva Mejor, ya continuamos en un momento más. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Te saluda Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte, los martes a las 3:30 de la tarde. Desarrollaremos series bíblicas edificantes para tu vida que oramos también serán de bendición para ti. Esto es todos los martes a las 3:30 de la tarde. La Red Norte, a través de esta tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Uno de cada 3 adultos tiene prediabetes. 1 de cada 3. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podriatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes. Te saludan Kevin y Leti Villa. Te invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red. Abordaremos temas interesantes que te ayudarán y serán de bendición para ti, adolescente. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Como todos los días, patrocina nuestro programa la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek. Usted puede encontrarla en el teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Llámela de mi parte si usted desea vender su casa o comprar una casa u otro tipo de bien inmueble como un lote, un rancho, un terreno. Sea que usted viva en Colorado o fuera de Colorado y nos esté escuchando y quiera invertir aquí, por favor, llámela. Ella es bilingüe y siempre está bien dispuesta a ayudarle. Nuevamente, su teléfono es el 303-810-6761. La señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart Cherry Creek, a quien agradecemos muchísimo siempre por su patrocinio en parte a este programa y por ser una fiel oyente del programa Viva Mejor. Muchos saludos desde los estudios de la nueva Radio La Red, Magali. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, y continuamos en el ahora cuarto segmento, finalizando la primera hora del programa de hoy. Y yo estoy agradecido con Dios de poder tener más tiempo, porque también entre ustedes nos han dicho, ¿verdad?, en épocas anteriores, recientes, si hubiéramos tenido más tiempo, doctor Catarizano, para esto y lo otro. Bueno, ahora lo tenemos, ¿ok? Así que vamos a disfrutarlo. Yo lo disfruto, espero que ustedes también. Gracias a los que escuchan en los medios digitales o en otras emisoras radiales, aquí en 1650 AM Radio La Red. Es un honor, es un placer. Les agradezco sus oraciones, eso es algo maravilloso, es lo que más necesitamos, ¿ok? Ok, en el versículo 15, donde veíamos recién, 13, 14, 15, el Señor dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces, aquí el Señor dice: yo les he dejado un ejemplo. Y no es solamente un ejemplo en hay que lavarse los pies y vamos a hacer de esto un rito, ¿verdad? Es el ejemplo del Señor en tantas cosas. Lo que Él ha hecho, la compasión, la misericordia, los milagros que el Señor hizo fueron para mostrar que realmente Él es el Hijo de Dios, pero también por misericordia a cada persona que recibió esos milagros de diferentes tipos, o directamente a toda una gran multitud, como pasó, por ejemplo, en el caso de la multiplicación de panes y peces. Pero ¿y qué tal la obra mediadora en la cruz? ¿No estamos acaso agradecidos más que de ninguna otra cosa de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz? Claro que sí. Y que lo resucitó al tercer día y no quedó en la tumba como líderes de otras religiones. Claro que sí, estamos agradecidos por eso, porque gracias a su muerte y su resurrección tenemos vida. Y hay muchas cosas que el Señor hizo, pero en todo el Señor mostró paciencia, mostró amor, en todo el Señor mostró misericordia, aun con las personas que eran enemigos suyos. Sí, a veces les tuvo que hablar un poco fuerte, pero mostró misericordia. Recuerden quién es el Señor Jesús y lo que podría haber hecho con ellos. Sin embargo, Él dijo: yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Todo aquel que cree en mí será salvo. Los que no creen, ya son condenados, dice en Juan capítulo 3. Lo único que falta es que en el futuro eso se termine de concretar, como quien dice, cuando sean destituidos del cielo, como quien dice. No es que estar en el cielo, voy a expresarlo mejor. La Biblia dice que la persona que muere sin Cristo, la persona que muere sin reconocer la necesidad de ser salvo a través de Cristo Jesús, no va a ningún lugar intermedio para ver qué se puede hacer. Ya está decidido eso aquí. Por eso la urgencia de predicar el Evangelio. Los muertos en Cristo, es decir, nosotros, si morimos antes que venga el Señor Jesús, vamos inmediatamente a la presencia de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese al mundo como Rey de Reyes, que es Señor de Señores, y haga todo lo que la Biblia nos muestra que va a hacer. Entonces, al final, sí viene el destino final de unos y de otros. No es que se va a decidir ahí, meto eso aquí en el medio porque está esa pregunta. Alguien me preguntó eso el otro día también. No es que eso se va a decidir el día del juicio, eso ya está decidido. Aquí, simplemente se concreta allí, vamos a dejar el tema ahí porque si no nos vamos a desviar. El asunto es que mientras el Señor Jesús estuvo aquí, este acto de lavar los pies no fue a los discípulos, no fue el único acto de humildad que el Señor hizo. Constantemente el Señor les fue dando ejemplo de humildad. Uno que viene a mi mente en este momento, cuando el Señor sanó, por ejemplo, a uno de los leprosos, la Biblia dice que lo tocó, cosa que no se podía hacer en esos años. La gente veía a un leproso y salía corriendo, o gritaba, ¿verdad? El leproso tenía que gritar: soy leproso. Era horrible la indignación de eso, pero el Señor tuvo misericordia cuando fue a sanar a esa persona, la tocó. Y cuando tuvo misericordia de aquella mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, Él no la condenó, no quiere decir que aprobó lo que estaba haciendo, sino que Él no vino para condenar y le dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Entonces eso es otro acto de ¿qué? Misericordia. Y es un acto de servicio. Ahí estaba Él.
¿okay? No estaba sentado en una silla especial como Pilatos, o como el César, o como Herodes. Él estaba allí, el Rey, el Dios que creó los cielos y la tierra, hecho un hombre humilde para venir a conquistar nuestro corazón, por decirlo así, para venir a salvarnos y a mostrarnos que los que le seguimos debemos tener y tenemos esa actitud dentro de nosotros, porque Él nos la da en la nueva naturaleza, pero nosotros podemos estorbarla a través de permitir que el pecado que siempre está acechando, como el Señor dijo, pues le hagamos caso. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos problemas. Ahora aquí Él les lavó los pies. Esto no tiene que pensarse como ahora es una ordenanza, todos los cristianos tenemos que hacerlo. Yo sé que hay iglesias que lo hacen de vez en cuando. He visto en bodas, he sabido también que el novio le lava los pies a la novia, etcétera. Bueno, son lindas prácticas, pero nada de eso está establecido por Dios a través de este acto del Señor Jesús como un rito, una práctica. Y como justamente está en la última cena, donde también el Señor estableció la Santa Cena, como dicen algunos, la Cena del Señor, algunos piensan, bueno, vamos a literalmente hacer todo lo que ocurrió en esa cena. Entonces tendríamos que celebrar la Pascua exactamente como los judíos la celebraban, con todos los elementos en la mesa que los judíos usaban. ¿Ven? Tendríamos que estar sentados reclinados sobre el codo izquierdo como hacían ellos. No, no hace falta. No, la idea no es esto es lo que tienen que hacer, lavarse los pies unos a los otros, y entonces comenzó la religión de cómo lavarse los pies por ser humildes. No. Esto es una enseñanza del Señor, es una costumbre que sí se practicó en algunos casos, algunos lo han hecho. Era una costumbre que un tal San Ambrosio hacía, pero no es algo que necesariamente había que hacer como algo literal. Ahora, está mal hacerlo de ninguna manera, pero hay que comprender que no es un acto literal en todo caso, o sea, para nosotros hoy, como un rito constante, como una ceremonia que hay que hacerla constantemente. El Señor no dijo, hagan esto en memoria de mí. La única vez que dijo eso fue cuando dijo de celebrar la cena del Señor, ¿verdad? Diciendo, bueno, después de haber cenado tomó la copa, antes tomó el pan. Eso es lo que seguimos haciendo en las iglesias cristianas. O el bautismo, la ordenanza de que cuando uno se arrepiente de sus pecados, recibe a Jesucristo, cree en Cristo como Dios, el Salvador de nuestras vidas. El bautismo público es una expresión, otra vez pública, de lo que es la realidad espiritual interna del creyente en Cristo Jesús. Por eso los cristianos no bautizamos a los babies, porque es un acto muy, muy bonito, muy agradable, no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Y tratamos de aferrarnos solamente a lo que está en la Biblia. Ahora bien, esas son ordenanzas del Señor, el bautismo del creyente y la cena del Señor. Aquí Él, en esa misma oportunidad, podría haber dicho, les ordeno que hagan esto o hagan esto hasta que yo venga. Simplemente Él dijo, así como hice yo, ustedes tienen que hacer, lavarse los pies unos a los otros. Si usted dice, bueno, vamos a tomarlo literalmente y siempre nos vamos a lavar los pies, ok, pero no es algo que tenemos que hacer, entendemos, como una ordenanza, ok. Entonces, hay iglesias que, por ejemplo, lo hacen una vez al año, lo hacen en ceremonias especiales, lo hacen en situaciones especiales. Muy bien, perfecto. Pero recuerden, no es una obligación, no es un rito. El Señor está diciendo aquí, y aquí está bastante la clave del asunto, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ahora, tampoco vemos a Jesús estableciendo entonces una orden. Aquí dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y seguimos más abajo, ¿verdad? Donde dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora, no vemos más adelante a la iglesia, a los apóstoles, predicando la idea de que parte de el servicio en una iglesia, la reunión, incluye el lavado de los pies.
No vemos que eso ocurrió. Y había sobradas oportunidades para mostrar que se seguía como una práctica en las reuniones o los servicios. No se muestra como una práctica. Mientras que la ordenanza de la Cena del Señor continúa apareciendo, mientras que el bautismo continúa apareciendo. Entonces, lo más importante aquí es como el Señor les dio ejemplo de humildad. Y dijo, ustedes tienen que ser un ejemplo entre ustedes de humildad, en otras palabras, para poder ser ejemplo y reflejo de quién soy yo al mundo. ¿Ven? Entonces aquí estaban los discípulos todavía con ese asunto de quién era el mayor entre ellos. Cuando vemos a Lucas, en el Evangelio de Lucas habla acerca de ese caso. Y aquí el Señor hace el acto de un siervo, ¿verdad? Entonces, vaya gran lección, es una tremenda lección para ellos y para nosotros también. Que ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, nuevamente, esto significa que es una tercera ordenanza para la iglesia. No. ¿Por qué? Como dije antes, no aparece en otros libros de la Biblia, no hay evidencias de que las iglesias hayan hecho esto al comienzo. No hay ninguna recomendación en ninguna de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Simplemente fue un acto de humildad donde todos aprendemos a servirnos unos a los otros. Cuando regresemos en el quinto segmento y ya entrando a la segunda hora del programa, vamos a entrar en el versículo 16, donde hay una doble afirmación: de cierto les digo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo desde allí en adelante? Y el famoso texto, si conocen estas cosas, más bienaventurados seréis si las hicieran. Usted está escuchando el programa Viva Mejor en la edición de los martes de Estudio Bíblico. Cualquier pregunta o comentario, insisto, envíennoslo, ¿ok? Regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo, invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red, los viernes a las 3:30 de la tarde. Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. Así que no te lo puedes perder. Los Jóvenes de la Red en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Le esperamos. Con el paso de los años, quizás le recetaron opioides después de su cesárea o después de la lesión en la espalda de un familiar. Usted aún los tiene en su hogar, por si acaso. Pero quedarse con los opioides que sobraron pone a su familia en peligro. Los problemas con los opioides pueden comenzar en casa con los medicamentos no utilizados, como pastillas, parches y jarabes. Aprenda a cómo eliminar el riesgo en www.fda.gov/deshacerse de medicamentos. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM, Radio La Red. ¡Te esperamos! MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto.
720-410-1453. 720-410-1453. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Quinto segmento, entramos en la segunda hora de nuestro programa Viva Mejor, aquí con ideas prácticas para vivir mejor, y estamos como todos los martes en un estudio bíblico. Y qué bendición poder disfrutar, ¿verdad? Estamos 2 horas, yo sé, con algunas pausas comerciales y anuncios, pero estamos aquí para poder hablar de la Biblia. Muy, muy interesante, yo creo, para todos. Es una manera también de que podamos todos aprender a leer la Biblia versículo por versículo sin andar a las corridas, ¿verdad? Gracias a los que están también viendo el programa vía Facebook y en YouTube, desde otras partes del mundo, bien digo, porque es la manera en que otros pueden entonces escuchar todas estas cosas que hablamos diariamente en Viva Mejor. Bueno, vamos a observar otra vez la Biblia. En el verso 16 dice, de cierto os digo. Otra forma de traducirlo es de verdad les digo. Y esto es una expresión doble, es un doble amén, decimos. Es como si literalmente es amén, amén, cuando lo miramos en el original. Como que nosotros usamos el amén para decir que así sea, ¿verdad? Al final de una frase, de una oración, de una noticia buena, pero literalmente este amén, amén es que así sea, ok, es una palabra doble de aprobación, pero también esta expresión de cierto les digo, de verdad les digo, es amén, amén. Especialmente en el Antiguo Testamento. Y aquí les digo literalmente, Jesús está diciendo aquí algo súper importante y utiliza de cierto os digo. Según los que estudian los documentos, no solo originales de la Biblia, sino fuera de la Biblia, parece que Jesús fue el único, en la literatura griega vemos eso, del idioma griego, parece que Jesús fue el único en usar esta expresión al comenzar algo que quería decir, que nos quedara clavado en la cabeza, como decimos hoy, ¿no? Para comenzar una frase, de cierto les digo, amén, amén. Parece que Jesús fue el único que usaba esa expresión así, porque por lo general se hacía como lo hacemos nosotros, al final. Entonces, esto era una forma de mostrar una confirmación de algo aún antes de expresarlo, y se repite inclusive 2 veces, y esto inmediatamente llama la atención. Yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, o por lo menos no mucho, que es similar a cuando nosotros decimos su atención, por favor. Entonces todos prestamos atención, ¿verdad? O atención. Entonces quizá es algo así, y mientras tenemos eso en nuestra mente, de pensar en su atención, por favor, observen lo que dice el Señor en el verso 16. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ok. Si ustedes saben estas cosas, bienaventurados van a ser si las hacen. Entonces, esto es una expresión no desconocida para ellos. Ok. No es desconocido para ellos este asunto de el siervo. O sea, para el Señor, la manera en que Él lo dijo es algo que es palabra de Dios, pero Él está diciendo una premisa que es realmente algo que podemos ver en el mundo diario.
el Señor dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y hoy podríamos decir, en realidad tampoco en cuanto a roles se trata, el empleado no es mayor que su jefe, ¿verdad? O así, o el que está en el Congreso no es mayor que el presidente. Es una cuestión no de valorización de la persona, sino de su rol. Por eso antes dijo, si yo que soy el Señor y el Maestro, me llaman y bien yo lo soy, si yo he hecho este acto de humildad, de lavarle los pies. Entonces ahora luego él dice, el siervo no es mayor que su Señor. Nada difícil de comprender, ¿verdad? El siervo no es mayor que su Señor. Y luego dice, ni el enviado es mayor que el que le envió. Un embajador o una embajadora no es mayor que su rey o su presidente. Le representa, pero no es mayor, su representante. Entonces, ubicando mentalmente a los discípulos en ese escenario, el verso 17 nos cuenta que Jesús dijo, si saben estas cosas, bienaventurados van a ser si las hacen. Entonces, si saben o si conocen estas cosas, este primer sí no es una duda. Es como quien dice, ya que saben esto, siendo que ya saben que esto tiene sentido común, esto es una verdad, ahora entonces viene el segundo sí. Y en griego, este segundo sí es un condicional. Y este segundo sí es una acción probable. Si saben estas cosas, o al saber, o como sí sé que saben estas cosas, van a recibir bienaventuranza o bendición si las hacen. ¿Ven? Ahí está el condicional. Hay una condición para la bendición. Es hacerlo. Entonces hay una acción probable, es lo que la gramática en el griego original indica. Hay una acción probable. Y en español o en inglés está también así, traducido como una acción probable, ese sí. La idea en realidad es, ya que lo sabemos, debemos hacerlo, no ignoramos esto. El Señor practicó ese carácter humilde que Él tiene y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Yo le digo muchas veces a usted aquí en la radio, o a gente en nuestras congregaciones, o en la escuela de ministerios, o en las conferencias donde a veces voy, el Señor Jesucristo nos dijo, si sabemos estas cosas, bienaventurados somos si las hacemos. Entonces yo les digo siempre, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesús? ¿Dónde está la bendición? ¿En conocer, en la información, o realmente está en hacerlo? La bendición está en hacerlo. Claro que es una bendición conocer. Yo, por ejemplo, estoy compartiendo con usted hoy esto. Para mí es una bendición compartírselo. Oro al Señor que para usted sea una bendición recibirlo. Pero ni usted ni yo somos totalmente bendecidos a menos que pongamos en práctica estas cosas. No estoy diciendo vayamos hoy entonces y lavemos los pies a alguien. Está bien si lo quiere hacer, pero la idea es más todavía que eso, en el sentido de que vamos a practicar la forma de ser del Señor Jesús que está en nosotros, su presencia está en nosotros. Entonces no es mera información. Yo lo he dicho inclusive dando conferencias para matrimonios. Digo, mire, aquí todo lo que aprendimos hoy en la conferencia se aplica, o en el taller se aplica lo que el Señor dijo. Si sabemos toda esta información, la bendición viene cuando la practicamos, la ponemos en práctica, ¿ok? Entonces leemos, para dar un ejemplo, en Efesios 5 que el marido y la mujer sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y uno dice, amén, esta es palabra de Dios, pero bendice parcialmente el conocer la información. Y al mismo tiempo puede trabajar en nuestra contra, porque si lo sabemos y no lo hacemos, estamos en problemas. Entonces, ¿dónde está realmente la bendición de esto? Escuchamos, para dar otra vez el ejemplo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces ahí uno dice, bueno, vamos a hacerlo. En las conferencias aprendemos cómo se hace eso en la práctica, ok. Aprendimos esto, ok. Notamos que tenemos que cambiar aquí, aquí, allá. ¿Dónde vamos a ser realmente bendecidos por Dios? Cuando lo ponemos en práctica. Inclusive cuando damos los primeros pasos y lo ponemos en práctica. Esos pasos de bebé, como yo les llamo, ahí en el matrimonio o en nuestra vida. Ok, es como podríamos poner otro ejemplo. El Señor nos dice,
Ámense unos a los otros y perdónense unos a los otros. Y uno dice, sí, es palabra de Dios, amén. ¿Cuándo realmente eso va a producir bendición en nuestra vida y en nuestras relaciones? Cuando lo ponemos en práctica. ¿Ven? La Biblia dice, el que siembra escasamente también segará, el que siembra generosamente segará. Eso no está escrito para el dinero solamente, está escrito para todo. Entonces uno dice, ¿cuándo va a haber la bendición? ¿Cuándo va a haber la semilla brotar? ¿Cuándo va a poder uno segar? Primero está la acción de sembrar. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se aplica? Esto se aplica a todo. Si conocen estas cosas, más bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, no está como nuestro objetivo tener nada más conocimiento, sino vivir como Cristo. Les digo en los segundos que tenemos antes de ir a la pausa, yo me acuerdo cuando era un pastor muy joven y muy inmaduro y arrogante, por lo menos así yo pienso que era, en algunos casos. Yo una vez dije a mis líderes en aquella iglesia hace muchos años en otro estado del país, vamos a tener que cambiar el cartel y afuera en vez de decir iglesia le vamos a llamar escuela. ¿Por qué, pastor? Porque acá todos quieren recibir información, pero nadie hace nada. Bueno, esa no es la manera de tratar una iglesia, ¿verdad? Y yo pedí perdón al Señor por eso, y cambié mi forma de ser, el Señor me cambió. Pero en realidad es que uno se frustra a veces porque piensa, es pura información, tiene que haber práctica. Ahora vamos a seguir después de esta próxima pausa con mucho más. Viva mejor. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entre... La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble. Primero, por el hecho de la mentira y segundo, por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Estamos de regreso para ustedes en este nuestro sexto segmento en los martes. Los martes estamos hablando siempre de la Biblia. Le confieso que me gusta mucho hablar los lunes de las cuestiones culturales, los miércoles de la familia, el matrimonio, los jueves de emociones y relaciones interpersonales, los viernes las preguntas, wow, pero los martes, los martes son mi día favorito porque podemos abrir la palabra de Dios y mirar los textos de la Biblia. En el versículo 18 nos dice el Señor Jesús: no hablo a todos vosotros, yo sé a quién he elegido. ¿A quiénes? Perdón, en plural. No hablo a todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, y dos puntos, y ahora él hace una referencia que ya vamos a mirar. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una referencia que en sus Biblias, si usted las mira en esos pequeños asteriscos o pequeñas letritas, usted va a ver que le lleva a Salmo 41:9, por ejemplo. Aproveche, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Usted mire eso y va en oración y mirando la Biblia va a comprender de qué se tratan los textos que leemos. Ahora, para que se cumplan las Escrituras, y esto está refiriéndose a Judas, ¿verdad? La Biblia ya anunciaba en este Salmo, es un verso que el Señor muestra acerca de lo que iba a suceder. Esto ya estaba profetizado, y los comentaristas nos dicen que el calcañar, o inclusive hasta el señalar el calcañar de una persona, esto es una cultura de Oriente, ¿verdad? Mirar o mostrar la parte baja del pie era un signo de desprecio. Ahora, yo no estoy diciendo eso fue exactamente, literalmente lo que hizo Judas. Lo que hizo Judas fue a entregar a Jesús, ¿verdad? Fue un traicionero el hombre, pero la expresión del calcañar. Y también me recuerda lo que dice el libro de Génesis. En el libro de Génesis, allá por el capítulo 3, cuando Dios por primera vez está diciendo que estaba la solución, y es la primera profecía mesiánica, el primer anuncio del Señor que iba a venir a salvarnos, Él habla acerca del calcañar. ¿Recuerda? Habla de la serpiente, y entonces está la expresión famosa: ella te herirá tú le herirás en la cabeza, ella te herirá en el calcañar. Y acá en Judas, eso fue también, otra vez aparece aquí la expresión levantó el calcañar contra mí, que era una expresión que es lo que ellos hacían, levantar el pie y mostrar la parte baja del pie. Era un insulto, era un insulto. No quiero ser muy gráfico porque pues no debo, pero en su país, donde usted esté viéndonos, seguro que hay expresiones con las manos, con los ojos, con los pies, que son las expresiones de peor insulto hacia otra persona. Bueno, imagínese, eso fue la idea de lo que hizo Judas. Repito, no es que Judas hizo eso literalmente con su pie, tal vez, pero no es lo que dice aquí, sino es la acción de Judas de traicionar al Señor Jesús. Era la costumbre oriental comer juntos, y eso era una señal, como hoy también, de compañerismo, de hermandad. Ahora, recuerde lo que estaba pasando en todo ese tiempo, porque en ocasiones leemos muy rápido todo lo que pasó ese último día, en esa última cena. Pero ahí fue donde el Señor tomó el pan, tomó la copa. Ahí fue donde el Señor y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, etcétera, y mi sangre. Y ahí fue donde el Señor se despojó de su manto y lavó los pies de los discípulos, y luego volvió a enseñarles. En medio de todo ese ambiente de preciosa humildad de parte del Señor y de enseñanza, recuerde que esa noche Judas entregó a Jesús. ¿Ok? El otro evangelista dice exactamente lo que pasó con más detalles, pero ahí está. Entonces es una forma de, como que el desprecio de Judas tiene la traición, el desprecio, toma un color más fuerte, más oscuro, como que toma
es tremendo la intención en el texto, cuando uno lo lee así detalladamente y va comprendiendo las costumbres de esa época, cada acto de lo que ocurrió en esas horas, en esa cena. Uno va viendo, yo no sé usted, a mí es como que se me abre más la mente para decir, ok, esto sabemos que fue trágico, lo que Judas hizo fue terrible, pero al explicarlo así, al mirarlo así en la Biblia, decimos, oh, wow, esto realmente fue una cosa, como que no cambia nuestra comprensión el hecho, pero el hecho, al ser explicado de esa manera en la Biblia y poder captarlo en nuestra mente, comienza a tener una intención o una intensidad mucho más grande. Ahora, en el versículo 19, el Señor nos dice aquí en su palabra, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Okay, si bien Judas estaba por traicionar a Jesús, todavía no estaba ocurriendo. Ocurrió después, como dije recién, enseguida, y luego muere Jesús en la cruz, resucita al tercer día, está 40 días aquí antes de irse a la gloria, y después viene Pentecostés. Y observen que hay varias cosas que inclusive la Biblia dice que los discípulos no comprendieron hasta después que el Señor Jesús fue alzado, regresó a los cielos. Recuerden que el Señor Jesús dice en la Biblia que le dijo a sus discípulos que cuando Él enviase el Espíritu Santo, cosa que ocurrió desde aquel día de Pentecostés, ellos iban a poder comprender muchas cosas y el Espíritu Santo iba a recordarles muchas de las cosas que el Señor Jesús o todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, pero el sentido no es simplemente recordarles como refrescarles la memoria, sino además comenzaría a tener significado, comenzaría a tener sentido. Ahora sí, y lo vemos porque al leer en el libro de los Hechos y al leer inclusive en algunos otros los evangelios, vemos a los discípulos, ahora comprendemos lo que nos decía. En el camino a Emaús, después de la resurrección, ahí enseguida el Señor se presenta a dos de los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos no lo reconocen al partir el pan, ¿recuerda la historia? Y después que el Señor desaparece, dicen, ¿cómo no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y ahí poco a poco comenzaron a comprender. Y luego, por supuesto, con la venida del Espíritu Santo a sus vidas, como nosotros hoy, al leer la Biblia, el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, ya está todo allí. Y bueno, ahora sí lo podemos comprender. Pero en ese momento de la acción, los discípulos estaban allí. Por eso también en Mateo 28, 18 al 20, la famosa Gran Comisión, hay una parte donde Jesús está a punto de ascender a los cielos, se presenta a ellos justo antes y dice, fueron y le adoraron, otra expresión para recordar que Jesús es Dios, si no, no lo hubiesen adorado o Jesús no hubiese permitido que le adoraran. Y dice, pero algunos dudaban, y uno piensa, ¿cómo es posible que dudaban? Hacía 40 días que el Señor estaba presentándose entre ellos con un cuerpo glorificado, resucitado de la muerte, pero algunos dudaban. Ahora, ¿los podemos culpar? No sé, tal vez no, porque como siempre decimos, las manifestaciones milagrosas y sobrenaturales no son realmente una garantía de que todos van a creer. Esta gente vio a Jesús cara a cara y no creyó. Muchos sí, pero estos discípulos sí, pero estoy diciendo en el texto de Mateo 28, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nunca vimos a Jesús cara a cara físicamente? Seguro que vamos a creer si vemos un milagro. No se fíe de eso, no se confíe en eso, ¿ok? Porque no es seguro. Ahora, aquí dice el Señor, les digo desde ahora lo que va a suceder, en otras palabras la traición de Judas, antes de que suceda, para que después que suceda crean que yo soy, ¿ok? Entonces eso es bien interesante porque aquí cuando el Señor está preparando a los discípulos para que vayan confiando cada vez más, y luego Él utiliza la palabra yo soy o la expresión yo soy, y aquí tenemos otra vez una referencia al nombre de Dios. Recuerden Moisés, la historia, Egipto, la cautividad. Moisés pregunta de parte de quién iré cuando me pregunte Faraón, y Dios le dice, yo soy.
¿ok? Jesús usa, y en Juan 7 veces aparece esta expresión yo soy, a propósito en momentos claves. Esto es una referencia a Yahweh, el nombre de Dios del hebreo que significa ser, ¿ok? Como el to be en inglés, el yo soy. Este texto está directamente mostrando la divinidad, la deidad del Señor Jesús. Para ustedes que preguntan, ahí va otro texto, donde el Señor muestra que Él es Dios, Jesús es Dios. Recuérdenlo, Juan 13:19. El último versículo aquí dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Acá vemos una correlación. Entonces, en este versículo, el 19, vemos que el propósito de Dios, el propósito de Jesús, era que los discípulos creyesen, a través inclusive de la traición de Judas, de que eso iba a ocurrir porque ya estaba profetizado y no se iba a cumplir en nadie más sino en Él. Y eso otra vez les mostraba que realmente Él era el Mesías. Los discípulos finalmente lo comprendieron. En el verso 20, aquí aparece el que recibe al que yo enviare. ¿Okay? Y en realidad, aquí esta expresión recibir es la palabra también creer, o pisteo en griego. Entonces, por eso cuando decimos el que cree en el Señor Jesús o el que recibe al Señor Jesús, estamos usando dos términos sinónimos. Tiene que ser la idea del que cree. Ahora, en este caso de 13:20, cuando regresemos y vayamos a nuestro séptimo segmento, entremos en la última media hora del programa, vamos a ir mirando qué significa realmente este término, qué significa esto de recibir, de creer, y qué significa que dijo Jesús acá, qué quiere decir esto de que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, vamos a explicarlo después de esta próxima pausa. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Y entonces podemos aprender juntos. Ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red.
Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Hay acciones cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Lávese las manos. Evite el contacto cercano con las personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Quédese en casa cuando esté enfermo. Cúbrase al toser o estornudar. Limpie y desinfecte de manera frecuente los objetos que toca. Para obtener más información, visite cdc.gov/COVID-19. Este mensaje es gentileza de la National Association of Broadcasters y de esta estación. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com. Estamos en nuestro séptimo segmento en Viva Mejor y estamos todavía y ya casi pues bastante adelantados en el capítulo 13. Vamos a mirar el versículo 20, donde seguimos en esta escena de la última cena y Juan tiene muchos detalles, el evangelista Juan, y vamos a ir viendo de aquí la semana próxima también. Vamos a continuar hasta que concluyamos, ¿ok? Recuerde que puede comunicarse con nosotros si usted está en Denver o alrededores y quiere llamarnos, está bien, 720-325-7282. Los días viernes aquí juntamos las llamadas, y si podemos en el futuro hacerlo antes está bien, aunque sea entre medio de los segmentos, ya que tenemos más tiempo cada día. 720-325-7282. También, si va al internet, recuerde radiolared.net. Ahí mismo tiene los enlaces para Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en fin. No hay excusa para no comunicarse con nosotros, ¿ok? Aquí mismo en Facebook, para los que están viendo aquí en Denver, en Colorado o en otras partes del mundo inclusive, pueden enviarnos un mensaje ahí en el Messenger o ahí mismo en la entrada de Facebook. Jesús les dice entonces, de cierto os digo, y ya explicamos lo que eso significa, no hay ningún lugar a dudas, es la idea más o menos de esa expresión, pero también hay un propósito. Un comentarista dice que eso les daba aliento a los discípulos cuando escuchaban algo que el Señor decía, esto es seguro. No significa que otras cosas no eran seguras, todo lo que dijo el Señor Jesús es seguro, pero es como nosotros decimos, ¿verdad? Su atención, por favor, y todos prestamos atención. O cuando decimos, preste atención a lo que voy a decir, o apunte lo que voy a decir, entonces todos comprendemos, ok, aquí viene una de esas declaraciones fuertes, frases fuertes que Dios realmente quiere que comprendamos, Él quiere que comprendamos todo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que hay un doble énfasis, entonces esto es, en este caso, para consuelo. El Señor les dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a Dios, al Padre, al que me envió. Bien interesante. Entonces, recuerde que antes yo les mencioné que somos embajadores. El siervo no es mayor que su Señor, dice el contexto, ¿verdad? El Señor en el contexto. Somos siervos de Dios, somos embajadores, no solo yo porque soy pastor, o usted que está viendo o escuchando el programa porque es pastor o maestro, estamos diciendo todos los creyentes en Cristo Jesús, somos embajadores, somos representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos a otras personas del Señor y nos reciben nuestro mensaje,
en realidad están recibiendo al Señor. Y al recibir a Cristo, están recibiendo a Dios, el Padre. Cristo es Dios, pero recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, que le recibe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la misión del Señor Jesucristo en la tierra fue salvarnos de, ¿qué? De nuestros pecados. ¿Por qué? Para no ser condenados, para no ir al infierno, a la perdición, cosa que Dios no quiere, pero que uno toma la decisión de ir ahí si rechaza la salvación, porque está rechazando que realmente es pecador. ¿Ve? Entonces eso es rechazar a Dios, quien envió a Jesús al mundo para que fuésemos salvos. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor produce esa conversión, ese nuevo nacimiento, cuando somos salvos al creer en Cristo Jesús? Estamos recibiendo a Cristo, en realidad estamos recibiendo a Dios. Cristo es Dios, pero estamos recibiendo el amor de Dios el Padre, que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, y estamos recibiendo el amor del Espíritu Santo, que viene a nuestras vidas a vivir en nosotros y entre nosotros desde el momento en que Él abre nuestro corazón para recibir a Cristo. Entonces, ahora cuando saltamos del 3 al 13 a este capítulo, Jesús, yo entiendo, está casi diciendo lo mismo. El que me recibe a mí, ¿okay? El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. ¿Por qué? Porque está recibiendo el mensaje de ese embajador o embajadora, usted y yo. Están recibiendo el mensaje. No se trata tanto de una cuestión de la persona, ¿verdad? El que recibe al pastor Daniel es el que recibe a este hermano en Cristo. Cuando habla de Cristo, está recibiendo a Cristo, que está recibiendo el mensaje de salvación de Cristo. Y al hacerlo así, recibe a Dios, que con su inmenso amor, de tal manera nos amó que envió a Cristo. Entonces vemos aquí esta cadena, por decir así, esta interrelación. Entonces la idea es, el Señor nos está diciendo, yo les estoy enviando a predicar el Evangelio. Ustedes son mis emisarios, ustedes son mis embajadores. Muchos van a ser recibidos, inclusive a veces con honores. Que Pablo tuvo ocasiones donde fue recibido por algún que otro gobernante con ciertos honores, y en la mayoría de los casos fue muy mal recibido, pero lo importante era recibir el mensaje. Ahora, el Señor está observando cómo nos reciben. Aún usted, si tiene familiares o compañeros, amigos que no tienen a Cristo en su corazón, Dios está observando cómo esas personas le reciben a usted como un embajador o una embajadora del Señor, como un cristiano que con amor les habla, mira, necesitas a Cristo, necesitas ser salvo, como yo también he recibido. El Señor Jesús está observando, Dios está observando cómo el mundo recibió a su Hijo Jesucristo, y Dios está observando cómo la gente nos recibe a todos nosotros como emisarios, embajadores del Señor Jesús, y la Biblia dice, es como si lo hubiesen recibido a Él cara a cara. Recuerda lo que dice el Señor, que en el futuro Él va a decir, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve en la cárcel, etcétera. Y dice, por cuanto lo hicieron a ustedes estos mis pequeños, porque la gente va a decir, ¿cuándo te vimos así? Y Jesús va a decir, por cuanto lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, y a mí lo hiciste. Y luego está la antítesis de eso, lo opuesto. Por cuanto no lo hicieron a ellos, tampoco a mí lo hicieron. Entonces, sí habla del necesitado y todo eso, pero observe lo que Jesús dice en este caso. El que les recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al Padre, el que me envió. Entonces, lo opuesto también es cierto. El que no los recibe a ustedes, no me recibe a mí, no está recibiendo al Padre. Y el Señor está diciendo, yo estoy mirando todo esto. En Mateo 28 Jesús les da otro dato de consuelo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si vamos al Antiguo Testamento, Moisés le dice a Dios, si tú no vienes con nosotros, no me saques de este lugar. Y Dios, el gran yo soy, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, ate los cabos, como decimos, ¿ok? Ate aquí, aquí, acá, y usted observe la promesa de Dios es siempre fiel. El Señor nos envía a nuestra casa, a nuestros vecinos, a nuestra iglesia o al mundo, o a través de la radio, o todo eso junto. Y Él nos dice, yo estoy contigo.
El que recibe el mensaje mío a través tuyo, me está recibiendo a mí y por ende está recibiendo a Dios. ¿Okay? A Dios. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. El que no le recibe a ustedes. Ahora, no tampoco recibe a Jesús, por lo tanto no recibe al Padre y el amor del Padre. Entonces, no se ofenda usted cuando alguien no quiere escuchar el Evangelio, cuando usted le testifica de Cristo, le abre la Biblia, le dice, mire cómo Dios le ama, Dios le quiere salvar, y la persona dice, yo no quiero saber nada de ti, ni de tu Cristo, ni de tu Dios, no me hables, o yo tengo mi religión, lo hago como a mí se me antoja, o como me enseñaron. Usted no lo tome personalmente. Yo sé que duele, hiere, a todos nos duele eso, pero recuerde que el Señor dice, no es contra ustedes, lo que es contra mí, es contra mí. Entonces el apóstol Pablo, cuando va camino a Damasco a perseguir y a llevar presos a los cristianos, el Señor le está diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, que después es Pablo, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, literalmente hablando, podríamos decir que Saulo no estaba persiguiendo a Cristo, sino a la iglesia. Pero Jesús lo tomó personalmente. Estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y si me persigues a mí, estás persiguiendo a Dios, a quien tú dices que amas. ¡Ja! ¿Ve? Entonces, hoy sigue pasando lo mismo. Lo mismo. ¿Ok? Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, vía la persona que le predicó, usted recibió a la persona, pero está recibiendo a Cristo, en realidad está recibiendo la salvación, el amor del Padre. ¿Ve? Y si no lo hace, está rechazando a Dios, no a esa persona. Está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios. Cuando regresemos vamos a decir algunas cosas más en nuestro último segmento acerca de este versículo 20 y nos damos pie para que, si Dios permite, el martes que viene podamos continuar con el versículo 21, donde el Señor Jesús anuncia la traición de Judas muy directamente. Usted está escuchando su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, y usted puede encontrarnos y podemos dialogar con usted a través de los medios sociales. Ya regresamos. AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor. Les saludan Mario y Patti Contreras y les animamos a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red, todos los viernes a la 1 de la tarde. Estaremos entrevistando a muchos matrimonios y escuchando sus testimonios acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. América, tus hijos tienen un superpoder. Ellos pueden salvar muchas vidas al no salir a jugar. Con solo quedarse en casa y juntarse con sus amigos por internet o videochats, ayudan contra la propagación de peligrosos gérmenes. Y si salen, asegúrate de que usen sus superpoderes para distanciarse 6 pies de los demás y así proteger a todos los habitantes del planeta. Infórmate más en coronavirus.gov. Este es un mensaje de los CDC y el Ad Council. Hola, somos Cristian y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde estaremos informando y comentando los acontecimientos que suceden alrededor del mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí, a través de Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, como todos los martes, el Dr. Daniel Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, damas y caballeros. Aquí estamos en el último segmento y qué bueno que podamos compartir todo esto. Vamos a concluir otra vez con ese versículo 20 y algunos comentarios más. Recuerde que puede contactarse con nosotros. Recuerde que los viernes nos ofrecen una extensión de cualquiera de los días, lunes, martes, miércoles o jueves. Ha ocurrido varias veces durante tantos años que hemos estado en este programa, antes en Radio Luz, ahora aquí en Radio La Red. Nos ha ocupado a veces los viernes bastante tiempo para complementar temas, aclarar cosas, responder preguntas relacionadas a temas de lunes, martes, miércoles o jueves. Pero además, recuerde que los viernes también traemos al aire preguntas que usted propone que no tienen nada que ver tal vez con los temas que yo hablé de lunes a jueves. A mí eso me ayuda mucho personalmente porque observo, digo personalmente con relación a este trabajo, ¿verdad?, del Ministerio de la Radio, porque me dice mucho acerca de los temas que a usted le interesan hablar. Es algo interesantísimo. En pocos días más vamos a presentarle aquí cuáles serán los temas del año próximo. Naturalmente no voy a leer cada uno de los temas, son demasiada cantidad de días, pero en general les voy a comentar, ¿ok? En general les voy a comentar qué temas vamos a estar tocando en los diferentes énfasis de cada día. Algunos temas serán muy parecidos o temas que ya hemos hablado, pero no nos dio tiempo de hablar más sobre esos temas, o vamos a mirarlos desde otros ángulos que no vimos o faltaban mirar, y otros serán temas nuevos, ¿ok? Así que permanezca siempre con nosotros y recuerde que los programas quedan grabados en el podcast, que usted puede retroceder, acelerar, pausar, y usted dice, estoy cocinando, se me quema la comida, póngale la pausa, siga haciendo el trabajo, luego vuelva y continúe. Para eso está esta bendición. Yo lo considero una bendición de que todo pueda estar así grabado. Y esté atenta porque también aquí en Facebook, ya que tenemos el video, vamos a ir agregando algunas cositas que estamos preparando que creo que le van a interesar mucho. Recuerde que estamos ya concluyendo el fin del año 2020, y para los que tienen quizá la inquietud de saber por qué todavía hay algunas conexiones que aparecen allí como con Radio Luz, bueno, yo les expliqué eso, que durante las últimas 2 semanas del año todavía iban a aparecer cositas por aquí o por allá, ciertas imágenes con el logo de Radio Luz, algún que otro comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, había contratos que ellos tenían que los tenían que cumplir hasta fin de año. Entonces, otra cosa es, alguien me preguntaba ayer sobre el logo en el app. Porque en el logo del app, de la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, todavía no aparece el logo de Radio La Red. Y aparece un logo extraño, ¿verdad?, de otra compañía. Bueno, es el logo de la compañía que nosotros le pagamos para tener el app. Lo que pasa es que toman días ellos, como a veces Google mismo toma días para hacer un cambio en logos y cosas así. Pero tenga paciencia, ya muy pronto, ¿ok? Al cabo estamos por comenzar el nuevo año, y con ese año entonces los ajustes últimos para que todo pueda estar ya entonces sí a cargo de esta emisora. Ahora vamos entonces a mirar los últimos comentarios sobre Juan capítulo 13 versículo
20. Había un dicho, un refrán de la época, en los años estos que el Señor Jesús dice estas palabras, y este dicho entre los judíos decía: el mensajero de un hombre es como él mismo. Otra vez, el mensajero de un hombre es como él mismo. Era un dicho, era un refrán. Jesús parece que usa ese refrán. No se extrañe, sigue siendo palabra de Dios porque Dios lo dice, porque Él lo pronuncia. Y no se extrañe, el Señor tomaba textos, o mejor dicho, tomaba frases que la gente conocía. No solamente frases de la antigua ley, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo. Además tomaba frases extra bíblicas, digámoslo así, que la gente conocía. Esta expresión, el mensajero de un hombre es como él mismo, se la ve aplicada aquí cuando Jesús dice: el que les recibe a ustedes me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí está la amplificación, ¿verdad? Ahora, de lo que realmente significa. En este texto, Juan otra vez utiliza en el verso 20 la palabra recibir o pisteuo, creer, que como les dije antes es sinónima de creer. Recibir, creer aquí son básicamente la misma cosa. El número pisteues. Entonces, la idea es creer en, creer que. Entonces dice: el que los recibe a ustedes, y no se asombre si hay alguna versión que quizá diga el que cree en ustedes. Y usted dice: no, tiene que creer en Cristo, no en mí, pero puede ser una traducción. Porque es como si dijésemos: el que cree en ustedes, cree en mí. Lo que está queriendo decir es: el que cree en lo que ustedes están diciéndoles acerca de mí, está creyendo en mí, dice el Señor. ¿Okay? Aquí la traduce Reina Valera, recibir, porque también del griego se puede traducir recibir. Recuerden, creer, recibir, pisteuo, ahí en griego son sinónimos en la traducción. Hay otra palabra que es la palabra bienvenido. En este contexto, cuando decimos el que, podríamos traducir ese texto del griego: el que les da la bienvenida a ustedes, que los envío yo, me está dando la bienvenida a mí, y el que me da la bienvenida a mí, está dando la bienvenida al que me envió. Se puede usar creer, recibir, dar la bienvenida. Los tres son sinónimos para llegar al mismo propósito, al mismo objetivo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias de la salvación de Dios en Cristo salvando a la humanidad, es la bienvenida no solamente al predicador o al maestro o a la maestra o a usted, a mí, testificándole a un vecino o a un familiar o amigo. En realidad es la aceptación, al decir y ellos nos aceptan, están aceptando el Evangelio, la buena noticia, la verdad bíblica, y están aceptando una cosmovisión, están aceptando un estilo de vida diferente al escuchar lo que estamos diciendo. Yo sé que el mundo de las comunicaciones nos confunde un poco hoy, porque uno puede decir: bueno, pero doctor Daniel, cuando yo recibo lo que un periodista en televisión o en radio o en medios digitales dice, estoy recibiendo la noticia, no a él o a ella. Es más, a lo mejor tengo datos de él o ella y no quiero. Bueno, eso es diferente. En la Biblia, cuando usted o yo, como portadores de las buenas noticias, portamos esta noticia de la salvación en Cristo Jesús a otra persona, la persona está aceptando la verdad del Evangelio, está aceptando a Cristo, está aceptando, al aceptar a Cristo, realmente a Dios y a su amor para esa persona y el mundo, y está aceptando al portador de las noticias. ¿Okay? Está también aceptando al portador de las noticias, o recibiendo al portador de las noticias. Hay otros textos en la Biblia donde justamente hablan de eso. El Señor Jesús mismo, cuando envió a los discípulos, cuando envió a los 70, Él dijo: cuando vayan a una ciudad y vayan a una casa, digan paz a este hogar, shalom, como ellos decían, y dicen si ellos los reciben, entonces les da la bienvenida. La idea no es solamente: ustedes son tan simpáticos, tan agradables que todo el mundo los va a recibir. La idea es más profunda. La idea es: si ellos reciben y quieren escuchar el Evangelio, los están recibiendo a ustedes, pero en realidad me están recibiendo a mí y mi Evangelio, la razón por la cual vine, salvarlos, y están recibiendo el amor de Dios, están recibiendo a Dios.
¿qué dice que había que hacer cuando en una ciudad o pueblo no los recibían? Jesús dijo, salgan de esa ciudad, sacuden el polvo de los pies contra ellos. Ese era un acto que los judíos hacían, ¿ok? No. Entonces vemos que alguien lo hizo o otros lo hicieron más adelante en el Nuevo Testamento. Y esa era la idea. La idea es, no están rechazando a la persona solamente, la están rechazando. Están diciendo, este es un loco, como dicen, no, de verdad es un loco, aleluya, o lo que sea. Ok, están rechazando a la persona, pero lo peor es que están rechazando el mensaje que la persona les va a llevar, a usted, a mí. Nos están rechazando si dicen, no quiero que me hable de Dios, de Cristo. Y están rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, están rechazando el amor de Dios, repito. Entonces, Jesús dice, volvamos a Juan 3, todo aquel que me recibe, todo aquel que cree, no es condenado, porque ha creído, me ha recibido. Lo cual dice, ha reconocido su situación delante de Dios, como persona destituida de la gloria de Dios, destinada al infierno, y se ha arrepentido y ha recibido, me ha recibido a mí, dice el Señor Jesús, y el sacrificio que yo hago en la cruz del Calvario y la resurrección. Entonces la persona es salva. ¿Ves? Una decisión que la persona tiene que tomar, ser salva o perderse. Ahora, uno recibe a Cristo, pero recibe también al mensajero o la mensajera que le comunica a Cristo. El mensajero o la mensajera nos salva. Yo soy un mensajero aquí en Radio La Red, en el programa Viva Mejor, pero eso no significa que yo puedo salvarle a usted. Aun cuando el refrán de los judíos era, si me recibe a mí, recibe al rey que me envió. Pero yo no soy ese rey. O sea, no lo llevemos hasta un punto donde piense que yo puedo ser el intermediario. Ese es el error también que algunos tienen también dentro de la llamada religión cristiana, donde se piensa que si recibimos a María automáticamente recibimos a Jesús y viceversa, o a Pedro. No es así. Ellos, como nosotros, somos mensajeros, creyentes en Cristo Jesús. Pero el Señor da esta nota de consuelo a los apóstoles. Si los reciben a ustedes, me reciben a mí. Si no los reciben, no me reciben a mí. Entonces, quítense un poco de la figura, no se trata de ustedes. La semana que viene, si Dios permite, vamos a estar hablando de Jesús anunciando la traición de Judas. Quédese con nosotros en Radio La Red para el siguiente programa. Y gracias por estar con nosotros. Mañana aquí nos encontramos para el tema de la familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.